Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos. Como siempre hemos estado hablando en estos días, damos gracias porque podría ser diferente la situación. Podría ser que no nos permitieran estar acá teniendo un lugar abierto donde se habla la Biblia. Yo escuchaba hace unos días cómo en países de Europa ya ponen impuestos para poder estar asistiendo a la iglesia. Se han cerrado muchas y damos gracias, Señor, porque esto no ha ocurrido aquí. Damos gracias, Padre, porque su palabra sigue corriendo y nos dan permiso, Señor. Y pedimos, Padre, para que aprovechemos el tiempo que tenemos para compartir, para poder dejar en alto en Colombia su palabra, Señor, y en especial en este lugar. Pedimos por todas aquellas congregaciones que están haciendo lo mismo, que predican fielmente su palabra, Señor, para que usted también las bendiga. Y rogamos, Señor, como también hemos orado muchas veces, de que si hay algo que nos está perturbando, si hay algo que no nos deja pensar bien en este momento, Señor, que usted, mi Dios, nos ayude a poder dejarlo a un lado, Señor. Sabemos que las cargas muchas veces uno no las lleva solo en la casa, sino que se las lleva para el trabajo, se las trae a la iglesia, y a veces no nos dejan estar pendientes a lo que usted nos quiere decir. Rogamos, Señor, para que esto no suceda ahorita, sino todo lo contrario, que podamos prestar atención. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a empezar con el mapa otra vez. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen muy bien nuestro mapa del mundo. Y ahí tenemos, sí, ahí está. Ahí tenemos un mapa que muestra los continentes, ¿no? Estamos con varios continentes. El nuestro es... Ahí está América del Sur, está América del Norte, no se ve muy bien, pero ahí está América Central, está África, está Europa, está Asia, está Australia, y vamos a ir hacia Asia. Y en Asia tenemos algunos países de los que ustedes ven allí. Está India, está China, está Rusia, está Turquía, y por los lados de Turquía y de Arabia Saudita hay un país chiquito que se llama Israel. Mire, Egipto se ve más grande, pero Israel está acá chiquito. A ver si se ve ahí con mi flechita. Aquí está, ¿sí lo veo? Bien chiquito. Algunos comentaristas, teólogos dicen que es el ombligo del mundo. ¿Por qué decían así? Porque si usted se fija, Europa, África y Asia tienen un punto ahí, ¿sí? La gente que quería ir hacia arriba, pues tenía que cruzar por ahí. La gente que quería ir abajo, también. Entonces a veces hay mapas antiguos que lo colocaban como una flor, ¿sí? En la flor estaban 3 pétalos. Un pétalo era África, otro era Europa y otro era Asia. Y en la mitad estaba Israel, ¿sí? Pero seguimos viendo. Y en este mapa chiquito que ya concentramos ahí, que es Israel, encontramos a un hombre que se llama Pablo. Hemos estudiado ya que este hombre conoció a Jesús. Se llamaba Saulo, ¿sí? Saulo de Tarso era su nombre hebreo, pero cuando llega a conocer al Señor, su nombre que más utiliza es el nombre Pablo, por el cual nosotros le conocemos, y empieza a viajar por el mundo compartiendo la palabra de Dios. Y empezamos a ver que en Hechos 13 empieza su primer viaje misionero. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado alguna vez algo así. ¿Ha hecho usted algún viaje misionero alguna vez? ¿Una vez? Bueno, le animamos, si alguna vez tenemos acá viaje misionero con la iglesia, que se pegue, ¿sí? Va a ser una bendición. Por ejemplo, ahorita hay viaje misionero que se está haciendo por algunas iglesias que fueron a Medellín, ¿sí? En el fin de año va a haber un viaje misionero que va a ir a la selva. ¿Y para qué es un viaje misionero? No es para tomar fotos, ¿sí? Para comer rico, seguramente le van a dar comida de allá, pero la idea es ir a compartir lo que usted ya conoce, ir a compartir el mensaje de salvación con la persona que no conoce ese mensaje. Ese es un viaje misionero, ¿sí? Pero ahora sí vamos a ir a Hechos 13. Le invito a que abramos nuestra Biblia. Ahí está el versículo en pantalla. Y yo le dije ahorita a mi hermano que me quedé solo en un versículo. Yo tenía que predicar hoy, creo que eran como 12, pero me quedé solo con uno y vamos a hablar de ese nada más. Para algunos es algo bueno. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge,
de Panfilia. ¿Qué había pasado? Ustedes se fijan ahí, acá en el mapita, vemos que Pablo estaba en una isla que se llama Chipre. Nos fuimos para acá. Se llama Chipre. Y mientras que estaba en Chipre, algo había pasado. Lo habíamos estado explicando. En Chipre, Pablo había llegado y en esa isla llegó a un lugar arriba que se llamaba Salamina y bajó. Y cuando bajó, llegó hasta un lugar que se llama Pafos. Y en Pafos se encontró con un hombre que era un gobernador allí, que era este hombre de acá. Era un procónsul. Un procónsul era aquel que estaba encargado de un lugar, un territorio que controlaba el Senado romano. Este se llamaba Sergio Paulo. Y cuando llegan allá, este hombre quería escuchar a Pablo y a Bernabé. Quería escuchar qué era lo que ellos habían traído, qué mensaje habían traído. Y cuando llegan ahí, había un hombre que está ahí detrás del procónsul, se llamaba Bar Jesús. Bar Jesús. Bar Jesús significa hijo de Jesús. ¿Sí? Probablemente este hombre utilizaba el nombre de Jesús para poder tener dinero. Y habíamos dicho que muchas veces eso ocurre ahorita. Sí. Hay mucha gente que no quiere ir a una iglesia, que no quiere saber nada de cristianos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que profesa cristiandad, pero que lo que busca es plata. Y ahí estaba este hombre ahí detrás que dice que hacía cosas mágicas y hablaba con este procónsul, le decía: no escuches a estos. Y llega y el apóstol Pablo, junto con Bernabé, atacan a la falsa doctrina que está allí. Le dice: tú eres un hombre que está en oscuridad, ¿sí? Que Dios te juzgue. Y luego de eso, termina allí escuchando el procónsul y dice que él conoce al Señor. ¿Sí? Eso ocurre, él se queda ciego, Bar Jesús se queda ciego, y el procónsul conoce al Señor. Junto con ellos estaba un jovencito que está acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Juan Marcos. ¿Sí? ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Esto lo dice Colosenses 4:10. Y ahí es donde nos quedamos. Se quedaron en Pafos, habían compartido el Señor en Pafos, pero ahora van a seguir su viaje misionero. Y en este viaje, el viaje va a tomar rumbo en un barco. Está Bernabé y está ahí Pablo, con Juan Marcos. Y se van a subir al barco. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. O sea, van a tomar este barco y van a subir hasta Perge. Más o menos estamos hablando de 400 kilómetros de distancia en barco, ¿sí? Cuando llegaban a la costa se metían más al fondo por un río y llegaban hasta la ciudad de Perge. 400 kilómetros, más o menos. ¿Qué es esto? Si usted ha ido a Medellín alguna vez, esta es la distancia que hay desde acá hasta Medellín. Es lejos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto le tomaba a una persona ir en barco? Más o menos duraba entre 2 a 4 días en este barco, dependiendo del clima. Y cuando llegan allá, algo sucede. Pero antes, quiero que usted reflexione en esta pregunta. ¿Conoce usted a alguien que antes andaba en los caminos del Señor y ahora no lo hace? ¿Sí? ¿Sí hay? Sí. Listo. Segunda pregunta. ¿Está usted siendo tentado a hacer lo mismo? Ahí sí, es como más personal. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de personas que se apartan del Señor y vamos a hablar de por qué estas personas puede ser que se hayan apartado, ¿sí? Vamos a ver primero lo que dice aquí. Yo quisiera que todos pudiéramos aprendernos el versículo que está ahí arriba. El mensaje del día de hoy lo hemos titulado: no somos de los que retroceden. Ese es el mensaje, el título que hemos puesto. No somos de los que retroceden. Y vamos a aprendernos un versículo que no está en Hechos, pero está en Hebreos. ¿Cómo dice? Hebreos 10:39. Si lo lee conmigo, por favor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Este es el versículo que quisiéramos que usted se lo lleve de memoria para la casa,
pero sobre todo que se lo lleve en el corazón. ¿Sí? Y vamos a ver razones, porque acá mira lo que dice la segunda parte del 13. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Juan? Se apartó. La palabra ahí dice, se apartó. Y vamos a estudiar qué fue lo que pasó con Juan. Primero, le pido por favor que me acompañe a Hechos 15. Hechos 15, versículo 38. Hechos 15, 38. ¿Sí lo tiene? Sí. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿De quién está hablando? Pablo y Bernabé. Es 39. 39. Ay, sí, perdón. Discúlpenme, qué pena. 38. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, o sea, desde que llegaron allá, cuando desembarcaron desde Pafos hasta Perge de Panfilia, ¿quién se fue? Juan Marcos se fue, ¿sí? Esto es lo que dice el versículo, pero algo interesante, acá que tenemos esta versión de acá, Hechos 13:13 y Hechos 15:38, es que no es la misma palabra. Nosotros tenemos la misma palabra en griego, pero en español, pero en griego es otra palabra. Para los que no saben, la Biblia fue escrita en dos idiomas mayormente: idioma hebreo, idioma griego. ¿Idioma hebreo en dónde? En el Antiguo Testamento. Idioma griego en el Nuevo Testamento. La palabra que sale acá en Hechos 13:13 es la palabra apochoresas. ¿Qué quiere decir? Un cambio de planes. Es irse. No implica de que hubo algo malo. Es, por ejemplo, usted dice, a ver, ¿por dónde me voy para Villas de Granada? Los que conocen cómo uno se va. ¿Me puedo ir por acá o me puedo ir por allá? ¿Hay problema con eso? No, simplemente hoy no quise ir por acá, me quise ir por acá. Cambié de planes. No hay un juicio de valor. ¿Sí? En Hechos 13:13, el que escribe Hechos, que se llama Lucas, dice simplemente Juan Marcos se apartó. ¿Por qué? Puede haber sido porque, no sé, le llegó alguna noticia y se quiso ir para la casa. Lo mandaron a hacer algo. No se habla de un juicio de valor. Pero ¿cuál es el problema? Que en Hechos 15:38 no es la misma palabra. ¿Cuál es la palabra que sale ahí? Cuando dice que se había apartado, es la palabra apostatán, que viene de la palabra apostasía. ¿Qué es apostasía? Es alejarse, es rebelarse, es desertar. ¿Usted estuvo en el servicio militar alguna vez? ¿Alguno? ¿Sirvió? ¿Sí? ¿Qué es desertar? No cumplió con el servicio que se le había encomendado y se fuga. Hay muchos que son desertores. Y acá la palabra que usa Pablo para describir lo que pasó con Juan Marcos en capítulos anteriores es que desertó. Y esto habla no solo de que se fue como cambio de planes, es que ya no quería seguir en el camino de ¿quién? De Dios. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con Juan Marcos? ¿Cambió de planes o desertó? Desertó. No podemos afirmarlo porque en los dos versículos nos dice algo. No queda tan claro. Aparte, la conversación que tuvo Bernabé con Pablo fue como un choque. Y por ahí alguno diría, Bernabé estaba diciendo, pero solo cambió de planes. Y Pablo diría, no, es que desertó. ¿Sí? Y hubo un choque entre ellos, a tal modo que ya no hubo un Bernabé y Pablo. Bernabé se fue por un lado y Pablo se fue por otro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi deseo en este tiempo, en esta mañana? Tratar de ver algo que por ahí no está tan claro acá. ¿Por qué se fue Juan Marcos? ¿Qué le pasó? Era un joven.
Los jóvenes a veces son arriba y abajo, ¿no? Hoy están bien, mañana puede ser que no, ¿sí? ¿Cuántos años promedian que tenía este joven? Puede ser entre 17 y 18 años. Era un joven que por ahí tenía la expectativa de muchas cosas, de un viaje, pero algo pasó. Y vamos a empezar entonces con la primera razón. Razón número 1. El cambio de liderazgo en el grupo. Cambio de liderazgo en el grupo. Mire conmigo, por favor, Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. ¿Quién dice que va primero en esto? Bernabé. Bernabé. Por lo tanto, ¿quién puede ser el líder acá? Bernabé. Y por lo que usted lee más atrás, ¿quién llevó a Saulo a conocer a los hermanos allá en Jerusalén? Bernabé. Entonces, ¿quién debería ser el líder? Bernabé. Pero ¿qué pasa? Ahora veamos Hechos 13, versículo 13. Hechos 13, versículo 13. No es coincidencia el orden. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y... ¿Qué cambió? Ya no dice Bernabé y sus compañeros. Dice Pablo, que ahora se le dice Pablo. Acá se le empieza a decir Pablo, desde que estuvo en Chipre. Y entonces nos dice que ahora ¿quién es el líder? Pablo. Y por tradición, desde acá hacia adelante, usted va a ver que el que pone la cabeza es Pablo. Hubo un cambio de liderazgo. ¿A usted le molesta cuando cambian el liderazgo? Yo no sé cuántos de ustedes están a favor del presidente que tienen ahora y cuántos están en contra, y no vamos a pelear de eso, ¿sí? Porque por acá habrá alguna discordia. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que el cambio de liderazgo a veces hace de que algunos estén a favor y otros estén en contra. ¿Esto puede haber sucedido en la vida de Juan Marcos? Posiblemente. Recuerde, ¿quién era Bernabé? Era su tío y era el líder. Y ahora dice que el tío no va a ser el líder, sino que va a ser Pablo, el que era el líder antes de qué? De los que perseguían, de los que mataban. ¿Se acuerda por qué llegó Saulo allá a Tarso? Llevaba cartas para poder meter cristianos a la cárcel. Y conoce a Cristo, el Señor le cambia la vida. ¿Y quién conocía todo lo que había pasado? Juan Marcos. Juan Marcos conocía toda la historia. Primera de Corintios 1:12. Si me acompaña, por favor, si podemos dejar algo allí que nos haga volver rápido a Hechos 13. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Y mira el 13. ¿Está acaso dividido Cristo? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Yo soy de Pablo, y hacemos promoción por Pablo. Y había otro que decía: yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y yo soy, los más espirituales decían: yo soy de Cristo. ¿Y cómo estaba la iglesia? Dividida. ¿Hay problemas a veces con el tema del liderazgo? Sí. ¿Y puede ser esto ocasión para que alguien se aleje de los caminos del Señor? Sí. ¿Cuántas veces usted no habrá escuchado? Yo sí he escuchado, en que hay personas que dicen: no, es que el pastor ya no está allí, entonces yo me voy. ¿En dónde tenían puesta la mirada? En el pastor. En ese pastor. Cambia el liderazgo, entonces yo me voy.
Tengo algunas preguntas acá. Dice, ¿se iría, usted por un cambio de liderazgo? ¿Se iría usted por el liderazgo en una iglesia? ¿En dónde tenemos que tener puesta nuestra mirada? En Jesús. Mire, si usted pone la mirada en el que está acá hablándole, usted está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy un hombre así como usted. Yo me puedo equivocar así como usted. Pero ¿sabe quién nunca le va a fallar? Jesús. Entonces, si yo por ahí no hago las cosas bien, no deje de venir a la iglesia, no deje de buscar al Señor, no deje de leer la Biblia. Porque Él no tiene problema, Dios no tiene problema, fue un hombre. Ponga su mirada en Cristo. Si hay un liderazgo no bíblico en la iglesia, como dice en 1 Timoteo 3, es algo excusable de que usted se aleje de esta iglesia. Pero si no es así, son simplemente preferencias, opiniones no claras, y debe tener mucho cuidado con esto. Si en la iglesia el que está acá está enseñándole algo que no es bíblico, está viviendo una vida que está en desacorde con lo que dice la palabra, ahí sí usted diga, sabe que esta iglesia no es buena. ¿Por qué? Porque mire lo que me están enseñando, mire cómo vive ese pastor. Pero si no, son preferencias. No es que el pastor, mire esa corbata morada que tiene, no le luce. Voy a dejar de ir a la iglesia por eso. No es que mire cómo habla el pastor, como trabado, no me gusta. ¿Eso es razón para dejar de ir a la iglesia? No. No, es que la silla está muy dura. Mire, hay un montón de iglesias ahora en Estados Unidos que tienen tipo cine, sus iglesias, con sillas muy cómodas, pero la gente está lejos del Señor. Tenga cuidado. Tenga cuidado con poner la mirada en el lugar incorrecto. Nuestra mirada tiene que estar en Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Muy bien. Amén, qué bonito. Recordamos un hombre que se llama Saúl. Primera de Samuel 24:6. Cuando David quería hacer daño, no, en realidad no quería, sus siervos querían que le hicieran daño a Saúl. Dice que él entra a una cueva, y en la cueva él estaba ahí usándola para el baño, y estaban detrás todos los que eran del ejército de David, y David estaba ahí detrás. Y le dicen los siervos: está en tu mano, mátalo, Dios lo ha puesto en tu mano. ¿Y sabe qué dice David? No, él es el ungido de Jehová. Tenga cuidado con hablar mal de los líderes que Dios ha puesto en su vida, líderes espirituales. Saúl no merecía eso. Saúl era un hombre que estaba mal con el Señor. Pero a pesar de eso, David dice: yo no voy a hacer nada contra el ungido de Jehová. Y algo muy interesante, yo no me lo sabía, estudiando lo encontré. En Salmos 105, Salmos capítulo 105, dice el versículo 15, Salmos 105, versículo 15, dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No sabemos si Juan Marcos se apartó por esto, pero si fue así, no está bien. No está bien que Juan Marcos deje el camino del Señor por un cambio de liderazgo. Y no está bien que lo hagamos tampoco nosotros. ¿Listo? Primer punto. Segundo, los peligros. Si usted se fija en la geografía bíblica, vamos por acá. Cuando sube desde aquí, qué pena que yo señalo ahí, ustedes no están viendo. Cuando Pablo sale de Chipre y va hacia Pergue, va a llegar a unas montañas que se llaman las montañas Taurus, ¿sí? ¿Usted ha escuchado que hay un signo del zodiaco que dice Tauro? ¿Sí? Bueno, sale de por ahí. Las montañas Taurus eran montañas que eran
muy altas, más o menos a 1000 metros de altura, en donde se escondían personas que atracaban. Había ladrones, eran lugares peligrosos. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? No quería pasar por estas montañas, ¿sí? Y entonces encontramos aquí una posible razón por la que este joven no quiere ir. ¿Cuál es? Los peligros. Pergue era una llanura costera calurosa y propensa a la malaria. El siguiente paso del viaje implicaba cruzar las montañas peligrosas del Tauro para llegar a Antioquía de Pisidia. Eso es lo que seguía ahí más adelantito. Este camino no solo requería un esfuerzo físico, porque estaban a 1000 metros de altura, sino que estaba infestado de bandidos y salteadores. El propio Pablo alude a estos riesgos en sus cartas. ¿En dónde? En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice: peligros de ríos, peligros de ladrones. ¿A usted no le daría miedo? Le dicen pilas con meterse porque por ahí hay mucho ladrón. ¿Qué va a hacer usted? Pues yo no me meto por ahí. ¿Sí? No me da mucha confianza de meterme por ahí. Pero el problema era de que el camino para llegar a Antioquía de Pisidia requería de que cruzaran las montañas Tauro. Quiero que por favor me acompañe a Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. El que lo tenga, por favor, léalo bien fuerte. ¿Qué dice? Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Le parece una linda invitación? ¿Por qué? Porque dice que el que sigue a Cristo no es que le va a salir todo color de rosa, que va a estar todo bien. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: niéguese a sí mismo. O sea, muchas veces va a tocar decirme no a las cosas que yo quiero, que yo anhelo, pero aparte dice: tome su cruz. ¿Qué era la cruz? No era la cruz que usted se cuelga acá, como un collar, no. La cruz era algo que era maldito. En el tiempo antiguo decía: maldito el que es colgado en un madero. Y los romanos tomaron como método de matar, método de flagelación, colgar a las personas en un madero. Tomaban manos y tomaban pies y las clavaban en ese madero. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que el que quiera seguir a Cristo va a sufrir. El Señor dice que el que quiera seguir a Cristo va a sufrir. Leí hace unos días, hay unos canales, yo no sé si usted ha visto, hay unos canales en WhatsApp que uno se puede suscribir. Hay un canal que se llama La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires es un canal de WhatsApp que manda mensajes de cristianos en todo el mundo que están sufriendo por la causa de Cristo. Y decía que en un país que se llama Laos, en Asia, había una jovencita que llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador. Cuando ella conoce a Cristo, en su familia le hacen una cruz. ¿Por qué? Porque Laos es un país comunista mayormente. Tienen mucho de budismo, mucho de animismo, pero es comunista en su mayoría. Cuando ella llega a conocer a Cristo, dice que una vez en la aldea, llegan a la congregación donde ella está yendo, se entran a la congregación, un montón de soldados le empiezan a hacer un montón de preguntas, les dicen: si usted no dice de que ahora va a negar a Cristo, le vamos a hacer daño. Empieza a salir uno por uno de la congregación, muchos diciendo de que ya no creen en Cristo. Pero hay una señorita que dice: no, yo no voy a negar a Cristo. Era la hija de este hombre que le habían puesto una cruz. Y le dicen: ¿sabe qué? Desde ahora tú no perteneces a la familia, te vas. Y la chica se fue. Llega a otra aldea, y en esa aldea había un poco más de apertura al cristianismo, y ahí conoce a su esposo y se casa. Cuando se casa, dice que invita a sus padres para que vayan a su boda, y en la boda los padres quedan tan impactados por el amor que ven entre esos cristianos que el padre dice: yo quiero conocer a Cristo.
El padre conoce a Cristo. Los hijos conocen a Cristo. Varios familiares conocen a Cristo. Y cuando él vuelve a su aldea, le dicen que tiene que hacer un sacrificio para los ídolos. Y él dice, ya no voy a hacer eso. Y desde ese momento ese hombre se mete en problemas en su aldea. La gente que conoce a Cristo en países que no son como nosotros, están sufriendo por la causa de Cristo. Y eso no es una historia de hace mucho tiempo. Eso son historias de ahora. El que sigue a Cristo tiene que entender que seguir a Cristo es un peligro. Y muchas veces, ¿qué van a hacer las personas? Si me pintan así el cristianismo, yo ya no quiero ser cristiano. Mire lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Si alguno por favor lo puede leer, ¿qué dice? Lucas 8, 13. Dice la palabra del Señor. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Le parece a lo que acabamos de hablar? Son personas que cuando reciben la palabra la reciben con gozo, pero cuando llegan los problemas, y no es el hecho de que yo le estoy juzgando acá, con el amor del Señor se lo estoy compartiendo, es la Biblia. La Biblia dice que muchos cuando ven el problema ya no quieren seguir a Cristo. ¿Puede ser que esto haya ocurrido con Juan Marcos? ¿Puede ser? Esperamos que esto no ocurra con ustedes, que cuando vengan los problemas por ser cristiano, no se aleje de Cristo. Número 3. Hemos visto primero el cambio de liderazgo. Segundo, los peligros. Tercero, discrepancias teológicas. Discrepancias teológicas. ¿De dónde venía Juan Marcos? De Jerusalén. ¿Sabe por qué pensamos en esto? Porque un día llegaron a la casa de una mujer en donde había una reunión de oración orando por un hombre que estaba en la cárcel. ¿Se acuerda quién era? Pedro. ¿Y sabe quién era el hijo de la mujer de esta casa? Juan Marcos. Entonces, ¿Juan Marcos de dónde era? De Jerusalén. O sea, él es judío. Es un judío. Y ahora está siguiendo a un hombre que le predica a los gentiles. ¿Puede ser de que haya habido problemas por esto en el grupo? Si usted se fija en capítulo 15 del libro de Hechos, va a ver que la protesta que había entre los judíos de Jerusalén, porque se estaba predicando a los gentiles, se volvió un concilio. Se hizo un concilio porque dijeron, no debemos dejarle a los que son gentiles que vivan de cualquier manera. ¿Sí? Y hubo un problema. Estaban diciendo, los gentiles se tienen que circuncidar. Y en ese concilio se les dice no. Justo ahorita la hermana que estaba compartiendo algo en la reunión de la escuela dominical decía, debemos creer en Cristo y debemos obedecer a Cristo, ¿sí? Y hasta cierto punto eso es verdad, pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. La palabra dice que yo debo creer en Cristo para ser salvo. ¿Sí? No dice crea y obedezca, dice cree. Y esto es muy muy importante porque si le sumamos algo al mensaje de salvación, estamos predicando un evangelio diferente. ¿Sabe qué pasaba en Gálatas? En Gálatas se decía, los gentiles que quieran llegar a Cristo deben conocer a Cristo, pero deben circuncidarse. Eso es agregarle algo al evangelio. Cuando predica y Pablo llega y dice, el que le agregue algo a este evangelio sea anatema. No le cambia el evangelio, no le quita el evangelio, pero le quería agregar por ahí a la hermana que hizo la pregunta, de que el que cree en Cristo no solo cree de palabras para afuera. Juan Pablo lo dijo muy bien. El decir que Jesús era el Señor era confesarlo en un medio muy hostil. Cuando yo creo en Cristo, no solo es una fe profesada con la lengua, sino que se confiesa acá adentro, en el corazón.
Eso es una fe verdadera. La Biblia dice en Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe. Porque el que tiene verdadera fe, ¿qué va a tener? Obras. Usted me dice que tiene fe, ya lo vamos a ver en un momentito. Usted me dice que cree en Cristo. Mire, el árbol, yo no conozco de árboles, pero le he dicho muchas veces, el limón le salen limones. Y por sus frutos, yo conozco el árbol. ¿Sí? Y qué bendición, porque un cristiano va a mostrarse que es cristiano cuando tenga frutos de cristiano. No hay mucha vuelta que darle. ¿Usted dice que es cristiano? Ah, bueno, muy bien. Dios le bendiga, pero voy a ver si usted es realmente cristiano cuando usted empiece a demostrar con su vida que Cristo ha hecho un cambio en su vida. Eso es diferente. No soy salvo por hacer cosas, pero mi cristianismo real se muestra en un cambio de vida. Eso es distinto. Pero volviendo al punto, discrepancias teológicas. Hay un versículo que mi hermano Javier, mi esposa, me ha dicho esta semana otra vez y se lo vuelvo a decir yo hoy día. Salmo 119, versículo 133, ¿qué dice? Ordena mis pasos con tu palabra, con iniquidad, se señorea de mí. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando tenemos discrepancias teológicas? Vamos a la Biblia. Mi hermano Giovanni lo dice muchas veces. ¿Tenemos problemas con la Biblia? Venga, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. ¿Sí? ¿Usted cree esto? Yo creo que vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Yo tengo acá algunos puntos. ¿Usted cree que se puede hablar en lenguas? Por ahí usted viene de una iglesia que se habla en lenguas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a la Biblia. Leamos la Biblia. ¿Cómo se puede llegar a ser salvo? ¿Se es salvo por medio de la fe en Cristo? ¿Usted no cree eso? Vamos a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Trinidad. ¿Usted cree en la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si no lo cree, ¿qué hay que hacer? Vamos a la Biblia. Liderazgo impío. ¿Cómo es un liderazgo? En la iglesia, ¿quién tiene que servir? ¿Los perfectos? No. ¿Pero deben ser personas de buen testimonio? Sí. Entonces, si hay alguien que está por ahí sirviendo, que usted no ve que tiene un buen testimonio, ¿qué debemos decir? Vamos a la Biblia. Y así con todos los temas. Si hay algo, por ejemplo, si yo de mi parte dijera que la salvación no se obtiene a través de la fe en Jesucristo, por favor, salga de esta iglesia. Porque en ese momento se está predicando no la Biblia, es un evangelio falso. ¿Sí? Y así con otros temas. Pero en principal, algo que no se cambia es Cristo. Cristo es ayer, el mismo hoy, el mismo por los siglos. Él no se cambia. Pero por ejemplo, algo que podría haber diferencias. ¿Cuántas veces se debe celebrar la Santa Cena en la iglesia? Algunos dirían una. Algunos dirían todos los domingos. Otros dirían cada vez 6 meses. Esos no son problemas que nos van a hacer que dividamos la iglesia. ¿Sí? Hay otros temas, pero yo solo le tenía algo así. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, la escritura dice así. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. En la iglesia es columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Acá nos deben distinguir. ¿Por qué? Porque compartimos la palabra. Si alguien no sabe de la Biblia, ¿en dónde puede ir acá en el barrio? Que venga acá. ¿Usted le puede compartir? Sí. No tenga miedo de abrirle la Biblia a alguien.
Comparta lo que usted ya sabe. Y lo que no sabe, no se lo invente. Pregunte. Diga, oiga, pastor, mire, me hicieron esta pregunta re difícil. ¿Qué le respondo? Y vamos a la Biblia. ¿Listo? Entonces, tercer punto. ¿Será que Juan Marcos se fue por discrepancias teológicas? Puede ser. Uno más. Nos faltan dos y terminamos. Hogar y madurez. Hogar y madurez. ¿Cuántos años dijimos que tenía Juan Marcos? 17 o 18. Más o menos por ahí andaba. Era un joven. Cuando uno está lejos de la casa, ¿a usted no le ha pasado que uno extraña la casa? María, ¿tú extrañas tu casa? ¿Sí? Veo otro por acá. Mi esposa. ¿Tú extrañas? Sí. Hermana Katy, ¿usted extraña su casa? Sí, mucho. Cuando uno está fuera de la casa, uno se da cuenta del valor que tiene la casa. Cuando somos adultos, yo por ejemplo, cuando estaba en Argentina, no estaba muy adulto, pero cuando estaba allá, yo extrañaba la arepa, extrañaba dormir en mi cama, mi cuarto. Uno extraña cosas. Y uno se puede preguntar, ¿será que Juan Marcos está extrañando su casa? Posiblemente. Juan Marcos era un joven que acaba de salir de Jerusalén y ahora lo metieron en un barco 4 días. Imagínense eso, barco 4 días y llega a un lugar y le dicen, ahora nos toca subir la montaña y camine. Complicado, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vaya por favor conmigo a Lucas. Lucas 16. Lucas 16. Versículo 24. No, 16 no es ahí, perdón. Lucas 14, versículo 26, perdón. Lucas 14, versículo 26. Si alguno lo tiene y nos puede ayudar, ¿qué dice? Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy bien. Leemos otra vez, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué cosa? ¿Qué es aborrecer? Me tienen que hablar más fuerte que si no los escucho, qué pena. Todo. Sí, como puede ser odiar o no. Muy bien. La traducción muchas veces que da el diccionario en español es odiar. ¿Sí? Entonces, alguno diría, acá Jesús, ¿qué está diciendo? ¿Que odia a quién? Acá dice, su papá, su mamá, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y su propia vida. ¿Cómo le parece leyéndolo así? Todos contra mí. ¿Será? Es contradictorio. Leamos por favor ahora un versículo que nos pueda ayudar a entender. Mateo 6:24. Mateo 6:24. ¿Qué dice Mateo 6:24? No, perdón. Mateo 10. Mateo 10:37. Qué pena que es que tengo varios versículos acá. Mateo 10:37. El que lo tenga, por favor, léalo bien fuerte. Mateo 10:37. Póngase en pie y lo lee. Yo lo tengo. Léalo. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37, lo leemos otra vez. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Sabe qué está diciendo este versículo? Nos explica el que acabamos de leer. Dios no le dice a usted que odia a sus papás, porque esto contradeciría un mandamiento.
¿Cuál mandamiento? A tu padre y a tu madre. Pues no los entendí. Ahí está, honra a tu padre y a tu madre. Eso dice un mandamiento. ¿Qué es honrar? Es respetar, es valorar a papá y a mamá. Pero acá lo que dice es, el que ama a su papá y a su mamá más que a mí. Entonces, ¿qué cambia ahí? No es que lo odie. Y la palabra en el tiempo antiguo para aborrecer se utilizaba muchas veces cuando no había punto de comparación. Entonces decía, bueno, más que a mí, ¿cómo decimos esto? Aborrecer. Y el versículo acá nos da que esta es una buena interpretación. La idea es, más que, es una escala de valores. ¿Quién es más importante en su vida? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿O Jesús? Y ahí cada uno tiene que responder. Pero saben, muchas veces hay gente que ha dejado de seguir al Señor por su familia. La familia puede ser un causal de que yo deje de seguir el camino del Señor. Y el Señor llega y dice, tienes que decidirte. Así como esta chica yo les compartí ahorita, tenía un problema en su casa. ¿Vas a seguir a Cristo o vas a seguir lo que dicen en tu casa? No dejes de amar a tu familia. Pero ¿quién es más importante en tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Cuántas esposas no se han ganado problemas con su esposo porque llegaron a Cristo? Mi abuela, yo le comparto, mi abuela, mis tías, mi mamá me pueden decir si no. Mi abuela sufrió por un esposo que todavía no conocía a Cristo, pero ella siguió a Cristo. Y gracias a Dios, porque eso es algo que llegó hasta acá. Y así con cualquier cosa. Yo pensaba, por ejemplo, había un joven, no era este, el Señor Jesús estaba compartiendo con él y le dice, Señor, ¿qué cosa heredaré para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios, cumple la ley. Bueno, y allí ya dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero llega y le dice algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y cuando le dice esto, ¿sabe qué pasó? Este joven dijo, no voy a hacer eso. Y se va triste. ¿Por qué? Porque había una escala de valores en su vida en donde Cristo no era lo más importante. Y último, y terminamos. La última razón que yo he puesto acá es algo que hace pensar mucho. Y es, no es salvo. ¿Cómo así? Miren lo que dice en Mateo 7:16. Mateo 7:16. Y le voy a leer varios versículos por causa del tiempo. Le pido que tome nota, si usted toma nota ahí. Pero el que está aquí como el que nos engloba todo, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Eso es una contradicción. Usted no va a ir a buscar uvas, ¿en dónde? Espinos. ¿Se ha picado alguna vez con un espino? ¿Salen uvas de los espinos? No. Entonces yo no voy a pretender buscar uvas en donde no hay uvas. Y yo no voy a pretender que usted me muestre frutos de cristiano si usted no es ¿qué? Tengo algunos versículos acá. Primera de Juan 3:8. Se los leo, por favor, si puede seguirme, le agradezco. Dice, Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice claramente que los cristianos pecamos. Sí, pero ¿practicamos el pecado? Se lo he dicho muchas veces. ¿Usted puede mentir? Sí, y tiene que arrepentirse de eso. Pero una cosa es que usted mienta a la mañana, a la tarde y a la noche. Que se levante con un estado mintiendo, que se duerma con un mensaje mintiendo, que la mentira se haya vuelto una normalidad en su vida. Eso es diferente. Y el que practica el pecado es de quién? El diablo. No ha conocido a Cristo.
¿Usted me dice que conoce a Cristo? Si conoces a Cristo, no vas a practicar el pecado. 1, 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted me dice que es cristiano, pero ama este mundo, no decimos que ama a las personas de este mundo, porque el que ama este mundo con personas se llama Dios. Pero decimos, yo amo mucho este mundo, entonces me voy a fiestas, ando ahí, ando pegado acá. Y usted dice, alguna persona diría, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios y cuánto tiempo le dedicas a las cosas de este mundo? Y ahí vas a ver en dónde está tu amor. Si su vida gira alrededor de las cosas de este mundo, tenga cuidado. No decimos de no trabajar, de no estudiar. Decimos, si usted ama este mundo con ese corazón, como que usted ama a su esposa. Porque el que ama este mundo, dice ahí, ¿qué dice? Que el amor del Padre no está en él. 2, 3. Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice ahí? Si usted ve a alguien de acá de esta iglesia que está sufriendo una necesidad y le dice, hermano, Dios le bendiga, Dios le va a ayudar, pero usted no le ayuda en nada, teniendo algo para darle, ¿qué dice ahí? Eso es lógico. ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Eso no es lógico. El que tiene a Cristo, cuando ve una necesidad, pues primero, si no tienes, pues oras. Pero si tienes, ayudas. Haz algo. El cristianismo no es solo de palabras, tiene que ver con una vida que refleje a ese que se llama Cristo. Y uno más, Primera de Juan 2:19, y con este quiero darle 3 ejemplos. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si usted lee el versículo anterior, estaba diciendo de anticristos, que había personas que estaban en contra de ¿quién? De Cristo, pero que antes ¿en dónde estaban? Estaban cantando en la iglesia, estaban leyendo la Biblia, estaban orando, y ahora ¿qué hacen? Blasfeman de Cristo, niegan a Cristo, y uno dice, ¿qué pasó? Si hace un tiempo estabas acá conmigo y ahora ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no estás acá? Puede que hayas tenido problemas, pero otra cosa muy distinta es que ahora profeses que Cristo es una mentira. ¿Conoce a gente así? Yo le tengo acá 3 ejemplos. Algunos lo conocerán, otros no. Primer ejemplo, Joshua Harris. ¿Escuchó de Joshua Harris? Joshua Harris se hizo famoso en la década del 90 y del 2000. Por lo tanto, muchos de ustedes no lo conocen, más que todos los chiquitos. ¿Quién fue él? Él es un ex pastor, es pastor y autor. ¿De qué? Había un libro que él escribió que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Se volvió muy famoso en ese tiempo porque predicaba de que la sexualidad en el noviazgo no estaba bien. Y dice, le dije adiós a las citas amorosas. Y escribió un libro. Y se hizo famoso. ¿Sabe qué pasó con este hombre? En el año 2019, Joshua Harris sacudió al mundo cristiano al anunciar públicamente en sus redes sociales que ya no era cristiano, que se arrepentía de sus enseñanzas pasadas y que se iba a divorciar. Y uno dice, ¿qué pasó? Este hombre que predicaba que el divorcio era algo totalmente incorrecto, este hombre que predicaba a Cristo,
¿Ha escuchado música de Quique Pavón? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna por ahí sí? Quique Pavón es un autor de música cristiana que en el año 2023, finales de 2023 y el año 2024, empezó a decir que estaba en un proceso de deconstrucción. ¿Deconstrucción de qué? Porque ahora tenía una teología que ya no era cerrada, sino una teología progresista, en donde ahora tenía que redefinir puntos de donde él creía antes. Y empezó a escribir canciones ya no tan centradas en la Biblia. Y hay uno muy famoso que está diciendo exactamente lo mismo. ¿Sabe quién es? Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero, un hombre que muchos de nosotros cantamos de sus canciones. Pastor de una iglesia muy grande. Teología progresista. Afirma que los cristianos sufren de una obsesión con la Biblia. Le dice bibliolatría. Se lo digo otra vez. Bibliolatría. Obsesión con la Biblia. Y que Dios se revela también a través de la naturaleza, del arte y las filosofías. Esto es lo que dice él. Defiende y recomienda la lectura de autores católicos, místicos y liberales. Promueve posturas de apertura y apoyo hacia la teología que abraza a los LGTB progresistas. Critica duramente la teología que conserva la Biblia, ¿sí? Y muchas cosas más. Simplemente al final termina diciendo que él ya no es más pastor de la iglesia y durante muchos años fue pastor. Yo no sé si usted ha conocido a gente así, pero sabe que viendo a personas así mucha gente dice, yo no quiero ser cristiano. Pero tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. Yo no sé si Juan Marcos no era salvo, pero una cosa le digo, el libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, ¿sabe quién lo escribió? Ese jovencito. Y eso lo vamos a ver después. ¿Listo? Conclusión. Seguramente hay más razones de las que fueron acá expuestas. ¿Conoce usted a alguien que antes andaba en los caminos del Señor y ahora no lo hace? Si usted conoce a alguien así, yo le pido por favor, llámelo, anímelo, compártale la palabra e incluso compártale el Evangelio. ¿Está usted siendo tentado a hacer lo mismo? La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el Salmo 119, versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñorea. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos y escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque vemos en este pasaje, solo leemos un versículo de Hechos, pero nos hizo pensar tanto, Señor, ¿cuál fue la razón por la cual Juan se fue? Usted no lo aclara en la palabra, pero entendemos que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Que un día lo veía en los viajes misioneros, que estaba ahí predicando, y después ya no está. Y rogamos por ellos, Señor. Como muchos levantaron la mano, Señor, muchos conocemos personas así. Personas que antes estaban fieles, pastores, siervos, que antes predicaban con tanta vehemencia de su palabra, pero ahora no es así. Y rogamos por ellos, Señor, para que usted tenga misericordia de ellos y siga llevando allá siervos que les haga recordar versículos, que no se olviden de su palabra, Señor. Pedimos por aquellos que han venido a la iglesia, pero ya no los vemos. Y rogamos, Señor, para que usted trabaje en su corazón, para que le recuerde esas palabras de vida eterna, como decía Pedro. ¿A dónde iremos?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedimos por ellos, Señor. Ayúdenos a que no se nos olviden, a llamarlos, a animarlos, a mandarles un versículo, Señor. Pero también, Señor, ruego, porque capaz que por ahí alguno de los que está acá, viendo el costo de seguir a Cristo, está dudando si seguir. Por ahí los problemas que surgen en la casa, en el trabajo, las tentaciones en las que sigue cayendo, hacen que esté desistiendo de seguir el camino del Señor. Ruego para que todos los que estamos aquí recordemos que podemos estar firmes en usted, que debemos no flaquear en nuestro devocional, no flaquear en orar, reconocer cuando hacemos mal y tener una relación viva con aquel que está vivo. No tener una religión, sino una relación. Porque todos estos hombres que hablamos ahorita fueron de tanta bendición para muchos. Pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. Rogamos por cada uno de los que está aquí. Ruego por los siervos que están aquí, Señor. Ruego por mi familia, mis hijas, mi esposa, mi persona. Que no nos apartemos de usted, Señor. Que cuando vengan los tiempos difíciles, si es que vienen a nuestro país tiempos difíciles donde se hagan delito ser cristiano, compartir de Cristo, que no nos alejemos. Que recordemos que el costo vale la pena. Gracias, Dios. Dejamos el resto de esta semana en sus manos, que empiecen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.